estos son los elementos principales, ¿no? Para los seres orgánicos que existen. Ah, sí, ya me acordé que le estaba diciendo, ¿no? Le decía entonces que tenemos estos organismos autótrofos que transforman la materia inorgánica en orgánica para poder alimentarse y son los únicos que pueden hacerlo. Los otros, los heterótrofos, necesitan a fuerzas consumir materia orgánica para poder alimentarse. No pueden utilizar, crear la materia orgánica por sí misma, ¿no? Ellos no la pueden procesar a partir de la inorgánica. A fuerzas necesitan materia orgánica. Y bueno, entonces teníamos que las plantas que nosotros conocemos y las microalgas, y bueno, las algas son los organismos autótrofos fotosintéticos que conocemos, es decir, que utilizan la energía solar para poder hacer esta transformación, entre otros procesos, mientras que los organismos autótrofos quimiosintéticos son las bacterias, ¿no? Son algunas bacterias que han tenido que también utilizar otros mecanismos para no tener que usar energía lumínica, ya que no es muy disponible para ellos, o en muchas ocasiones no estaba disponible para estos organismos. Entonces, al momento de hacer sus procesos, utilizan energía química para poder llevar a cabo este proceso de convertir, ¿no?, la materia inorgánica en la orgánica. Bien. Y bueno, esto por un lado, ¿no? Entonces tenemos nuestros elementos que conforman a todos los seres vivos, ¿no? Y que estos pueden pasar de ser orgánicos a inorgánicos y de inorgánicos a orgánicos. Ahora, todo está conectado. ¿Por qué? Gracias a, por un lado, a la red trófica, es decir, a la red alimentaria de los seres vivos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de que tenemos aquí nuestros autótrofos fotosintéticos, algunos arbustos o un árbol, ¿no? O pueden ser hierbas, etcétera. Y estos que son consumidos por los demás que son heterótrofos, ¿no? Ya sean insectos, otros herbívoros como un conejo, un jabalí, etcétera, ¿no? Y estos a su vez son consumidos por otros depredadores más grandes, que se los comen a ellos, o también y estos depredadores, bueno, también son consumidos por otros depredadores. O al momento de que alguna de sus células mueren, como por ejemplo el pelaje se les cae, o o nosotros que siempre estamos, aunque no lo podamos ver, siempre nuestras células de piel, por ejemplo, siempre están cambiándose, estamos perdiendo células muertas de piel para ser reemplazadas por otras. O al momento en que mueren por alguna enfermedad o de vejez, estos animales vuelven nuevamente o siguen en la red trófica aquí siendo alimento para otros animales, o alimenten a los descomponedores o a las llámese algunos insectos, hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Que estos a su vez van degradando la materia orgánica hasta el punto en que algunas bacterias degradan la materia orgánica en inorgánica, y entonces nuevamente los organismos autótrofos vuelven a absorber esta materia, ¿no? Y así inorgánica para volverla a convertir en orgánica, y así sucesivamente. Esto es hablando de la red trófica, de la red alimentaria de los animales, las plantas, de los seres vivos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esta materia, porque no en todas partes hay seres vivos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta materia? Pues bueno, aparte de que todo está conectado por medio de la red trófica, también está conectada por medio de los ciclos biogeoquímicos. Y bien, ¿qué son y por qué son importantes? Un segundito.
Entonces le decía que son y por qué son importantes. Bueno, los ciclos biogeoquímicos, como concepto, podríamos decir que es la forma en cómo un elemento, ya sea átomos de carbono, átomos de hidrógeno, de lo que sea, en algunos casos un compuesto como el agua, o en algunos casos algún compuesto como el caso del agua, se mueve en sus diversas formas y entre los lugares vivos y no vivos, ¿no? Es decir, un ciclo biogeoquímico es como un elemento o molécula, se mueve a través de sus diferentes estados y en los diferentes lugares, ¿no? Eso es. Cómo es que se va transformando a través de varios procesos, de la red trófica, de los sucesos naturales del medio ambiente, etcétera, ¿no? Podría decirse alrededor de todo el planeta. Y bueno, ¿cuáles son? Hay una variedad enorme de formas químicas, como son las moléculas orgánicas, de estos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las principales? Le decía, son el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Y como le decía también, todos nosotros los seres vivos, estamos formados principalmente de estos elementos, ¿no? De estos 6. Además de que estamos formados por ellos, estos elementos se pueden almacenar por periodos largos en algún lugar, en algún sitio como es el océano o en los mantos de la tierra, etcétera, o por periodos cortos como en los seres vivos. Cuando hablamos de periodos cortos y periodos largos, es hacer una comparación en términos de tiempos muy largos, ¿no? Por ejemplo, aunque una molécula de agua dure 3 meses, un año dentro de un ser humano, uno podría decir, no, pues es mucho tiempo, ¿no? Pero a comparación con los cientos de miles de años o los cientos de años que una molécula de agua se mantiene, no sé, en el fondo del océano hasta volver a llegar a evaporarse nuevamente y ser parte de una molécula de un río, entonces comparativamente es bastante tiempo o muy poco tiempo el que se mantiene en un ser vivo que el que se mantiene en el océano, ¿no? Un momentito. Bien, entonces, lo que forma a los ciclos biogeoquímicos son tanto los procesos geológicos como la interacción entre organismos, ¿no? Y cada elemento tiene su propia ruta, pero no suceden de forma aislada. Es decir, el ciclo del agua tiene sus propias rutas, sus propias transformaciones, pero el ciclo del agua no ocurre solito, sino que ocurre a la vez con el ciclo del azufre y a veces se conecta con el ciclo del carbono y a veces con el ciclo del puro oxígeno y a veces con el ciclo de del nitrógeno, etcétera, ¿no? Todos estos están conectados, como le decía. Y bueno, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar estas moléculas orgánicas? El carbono, por ejemplo, pues en todas las moléculas orgánicas, ¿no? Ya con eso se dice algo. El nitrógeno en el ADN, el ARN y otras proteínas. El fósforo en el ADN y el ARN, como se puede ver aquí. El carbono lo podemos ver en este nucleótido, que es una de las mitades de el ADN y el ARN, por decirlo así. Bueno, en el ADN
ya vemos que tiene una forma de espiral, ¿no? Entonces, de un lado está un nucleótido y del otro lado está el otro nucleótido. En el caso del ARN, estos por algunos cambios en su composición química, nada más tienen una sola hélice, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, le decía entonces que el carbono se encuentra aquí también. El nitrógeno, aquí podemos ver, ¿no? Que se encuentra en la base nitrogenada. El fósforo aquí en el fosfato del nucleótido. El azufre lo podemos encontrar muchas veces en los sulfidros, perdón, los sulfídridos, que estos ayudan a estabilizar la estructura interna de las proteínas. Y respecto al agua, ¿dónde podemos encontrar el agua en un ser vivo, por ejemplo? Pues bueno, en casi todas partes, ¿no? Pero un ejemplo es, podríamos decir que el ser humano está hecho 60% por moléculas de agua, donde nuestra sangre está hecha en un 80% hecha por moléculas de agua, tiene moléculas de agua, por ejemplo. El cerebro es un 70% agua y nuestros pulmones un 90%, ¿no? Entonces, como acaba de escuchar, pues son bastante importantes todos estos elementos para la vida tanto de nosotros como de otros seres vivos, ¿no? Claro, hay diferentes porcentajes, proporciones de cada elemento dependiendo del ser vivo, pero en general pues son, de todos modos son bastante importantes, ¿no? Y a ver, un segundito. ¿Hasta aquí vamos bien, Elisa? ¿Alguna pregunta, algún comentario, aclaración? Todo bien, profe. Ok, a ver.